¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimados internautas entusiastas de la ciencia. Les damos la bienvenida a un programa más de Humanos y otros bichos, un espacio generado por el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. Será un gusto y un placer compartir esta hora de divulgación científica con todos ustedes. Hoy conversaremos de cultura, de saberes ancestrales. Esperamos que este programa sea interesante y motivante. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos internautas. Hoy les acompañaremos Elizabeth Minda, Jimena Pérez, Sandra Enríquez. Alfonso Molina. y por supuesto todos los amigos del CIS de 10 a 11 horas. Y no se pierdan el reprise del programa de 15 a 16 horas los días martes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa de Humanos y otros bichos. bienvenidos queridos internautas a esta nueva entrega de su programa, preparado especialmente para cada uno de ustedes que nos escuchan cada semana. Bienvenidos a este encuentro con la divulgación de la ciencia. Es un gusto compartir con ustedes esta hora. En la discusión de la semana hablaremos de los saberes ancestrales, qué son y cuáles son los principales saberes de las regiones del Ecuador. En el segmento Café y Tertulia conversaremos con el antropólogo Juan Manuel Guevara de sus experiencias y del libro 8 relatos amazónicos. Finalmente, Elizabeth Minda nos ha preparado el interesante segmento Ciencia Actual. Y por supuesto no podía faltar la bicho pregunta de la semana. Esta ocasión les traemos una muy fácil que por cierto puede tener muchas respuestas y las esperamos a lo largo del programa. Un vigilante de seguridad en una empresa muy importante, por la mañana alegre le cuenta a su jefe que ha tenido una pesadilla horrible, en la que unos ladrones entraban a robar y finalmente le disparaban y moría. Al recibir esta información, su jefe automáticamente lo despide. ¿Por qué? Esperamos sus respuestas, queridos internautas. Además, recordarles que pueden interactuar, dejar sus comentarios y sugerencias en nuestro correo humanos y otros bichos, todo seguido, humanos y otros bichos @gmail.com. También pueden interactuar en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag bichoscis. Les recordamos el hashtag bichoscis, todo seguido, cis con C y Z al final. Elizabeth, que es nuestra community manager, estará encantada de responder a sus comentarios. Y además pueden comunicarse durante el programa a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 0983 040274. Nuevamente 0983 040274. Muchos saludos a quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central. A Maritza, que ya está cercana a dar a luz. Que te vaya muy bien, Mari, que traigas esa linda niña sana y bonita. A Gustavo y Jimenita, que nos escuchan desde las oficinas del CIS. A nuestra fiel oyente Maggie Díaz, que ahora está de salida de campo en el Sumaco. ¡Fuerza, Maggie! Tú puedes llegar a la cumbre. La necesitará. Un saludo especial a Franklin Vaca, nuestro compañero de cabina, que todavía está de vacaciones. Disfruta mucho, Franklin, y regresa con nuevas energías. Gracias a todos por acompañarnos cada viernes. Esta semana la dedicaremos a conversar de los saberes ancestrales de la cultura de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
¿Qué son los saberes ancestrales? Son conocimientos y tradiciones que poseen los pueblos y las comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación y generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo por medio principalmente de la tradición oral de los pueblos originarios y también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres a hijos, como parte de las dinámicas de las convivencias comunitarias que caracterizan a nuestros pueblos indígenas, muy diferente a nuestra vida urbana. No es sencillo entender desde el mundo mestizo o tratar de comprender realmente lo que son los saberes ancestrales y su dimensión, pues primero debiésemos realizar un ejercicio un poco difícil de descolonización mental, por llamarlo de algún modo. Difícil. Deberíamos primero comprender que los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión, es decir, una manera de entender el mundo, que es profunda y compleja, que dista mucho de la concepción del mundo occidental, del que nos venden a nosotros. Entender que el conocimiento y la comprensión de estos saberes no puede llevarse a cabo a través de un proceso de descripción, de análisis y de categorización, ya que para comprender realmente los saberes ancestrales se debe tener una vivencia de esa cosmovisión, es decir, hay que tener una experiencia. No podemos desde los textos describir y simplemente analizar, como decíamos anteriormente, ya que la intuición y el sentir se entrelazan con el pensamiento para generar la concepción, la cosmovisión que tienen nuestros pueblos ancestrales. Podría decirse entonces que los saberes abarcan una gran variedad de aspectos del conocimiento que van desde el lenguaje hasta la gastronomía, desde las matemáticas hasta la artesanía, pasando obviamente por la medicina, el uso que nuestros pueblos les han dado a nuestros recursos, la construcción, las técnicas de conservación del ambiente y los microclimas, la producción y la alimentación, la agricultura, el transporte, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada pueblo tiene sus propios pensamientos, prácticas y costumbres que hacen una particularidad y hacen parte también de su identidad. Podemos ver esto reflejado en la diferencia, por ejemplo, que tienen la artesanía de semilla silvestre de los pueblos cofanes con las artesanías de tejido de los pueblos otavalo o los que pertenecen a las comunidades quichuas. Y de eso justamente nos van a conversar ahora Sandrita. Bueno, vamos a hablar un poco de los saberes ancestrales de la costa. Parte de la identidad cultural de los pueblos es su gastronomía. Los productos propios de cada región mezclados con otros introducidos dan como resultado platos típicos que se preparan de acuerdo a diferentes recetas. En las culturas afroecuatorianas de Esmeraldas, que viven junto al mar y los manglares, sus platos típicos están constituidos por conchas, almejas, pescado, camarones, cangrejos, langostas, entre otros, los cuales son sazonados con cebolla, pimientos, tomate, ajo y otras hierbas aromáticas como el chirarán, que es una mezcla de sabor entre la albahaca y la hierbabuena, el oreganón y la chilangua, que es como un culantro, acompañados finalmente con yuca o plátano verde, dando como resultado los más sabrosos platos que todos los ecuatorianos hemos deleitado alguna vez. Deliciosos. En la cultura de los áchilas, los alimentos también son un gesto de cordialidad para sus invitados. Ellos, por ejemplo, convidan la bebida chicha o malá, como se la conoce en su idioma safiqui. Este jugo tradicional de caña de azúcar y maíz es sinónimo de fiesta, porque para elaborarlo se necesita de un proceso previo que toma una semana. Mientras que los indígenas chachi basan su alimentación en la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres comestibles, el plátano, el arroz, la yuca, el chontaduro, el maíz y frutas cítricas. Es muy común, aunque se tiene escondido, realizar limpias en diversos pueblos de la costa, para lo cual se prepara un manojo de montes de ruda, zorrilla y albahaca. Luego el chamán agita un frasco de color verde, lo destapa y absorbe un preparado con tabaco, hoja de coca, puro y romero. Rápidamente lo escupe por el cuerpo del enfermo y empieza a dar golpes con las diversas hierbas en su cuerpo. También se utiliza una concha y 2 piedras como parte del ritual para equilibrar el cuerpo a nivel espiritual. Porque los ancestros dicen que la enfermedad del cuerpo viene del espíritu, por eso se hacen las limpias.
La base de las limpias son los 4 elementos. El tabaco representa el fuego, el agua que está en la concha, la tierra son las piedras y la sal en grano, y el preparado con el que se realiza el soplo es el aire. En las comunidades chachi se recurre tanto a la medicina occidental como a la tradicional, en una combinación sui generis. Los indígenas asumen la existencia de ciertos males que no pueden ser curados por la ciencia y para los cuales solamente el brujo tiene la solución. Los brujos, o mirucus, de presencia ancestral en la historia de este pueblo, son personajes de cierta jerarquía social, más que económica, que se han iniciado en el conocimiento y poderes para alejar espíritus malévolos y dolencias que aquejan a los pacientes. Las curaciones se realizan por la noche. El brujo efectúa un largo ritual en el que invoca por medio de cánticos a los espíritus de las montañas y usa aguardiente, tabaco y hojas de palma. Previamente, ha debido ingerir un alucinógeno llamado pinde, el cual le permite vislumbrar las causas generadoras del mal que sufre el paciente. Los animales como la boa y el perico ligero son plasmados en las cestas, abanicos, en la confección de su vestimenta y en algunos objetos. Dichos animales transmiten el triunfo de la inteligencia o sagacidad del débil y pequeño frente a la fuerza física del grande y poderoso. La solidaridad como arma para vencer a los enemigos, la humildad, virtud ante el orgullo vano. Los chachis afirman que existe la creencia de tres tipos de espíritu atribuidos al hombre: el alma, el kume y el umju. Dentro de su cosmovisión, el alma habita en el cuerpo de la persona. Cuando ésta muere, va al cielo o al infierno. El kume produce la enfermedad del mal aire y puede causar la muerte. Solo el brujo puede verlo y regularmente vive en los centros ceremoniales. El umju se queda en el río y en la selva. Puede hacer daño. Se lo ve regularmente en una canoa y con una luz. Los espíritus de los muertos habitan especialmente en los centros ceremoniales y las personas no se deben quedar a solas. Con ritmo y alegría, los portadores de saberes ancestrales del pueblo afroecuatoriano interpretan arrullos, alabaos y chigualos, que son un canto a la vida, a los muertos y a los santos. Cuando un niño se muere, ellos hacen una fiesta, porque el alma del niño es un angelito y regresa a Dios, por lo cual nadie debe llorar y todos deben estar alegres. Por eso bailan y cantan toda la noche del velorio. Estas historias que les cuento fueron tomadas del Comercio, El Telégrafo y de la tesis de pregrado de Elizabeth Ruiz. Todo lo que nos contó Sandrita realmente es muy interesante, pues por más que vivimos en Ecuador algunos toda nuestra vida, a veces no conocemos estos saberes. Los de la región costa especialmente, creo que en realidad todos son muy interesantes y es bueno que aprendamos sobre lo que nuestros ancestros hacían. Por ejemplo, en mi caso yo soy de la sierra, toda mi familia es serrana y había muchos datos que nunca había escuchado. En la Sierra Ecuatoriana hay 14 nacionalidades que tratan de mantener sus costumbres y tradiciones, pese al paso de los años, a las tradiciones occidentales que cada vez los sofocan más. Una parte muy interesante es la etnogastronomía. Los primeros documentos en los que se encuentra información acerca de las costumbres alimenticias de la sierra datan del siglo XVI, y en ellos se demuestra la importancia del ají, un producto que no puede faltar en nuestro plato. El ají es un chile que recibe este nombre en la sierra en Ecuador, pues en otros países, por ejemplo España, no se llama ají, se conoce como un pimiento rojo. El cultivo del ají no solamente se da en Ecuador, sino que también se fue hasta América Central, hasta América del Sur, pero existe aquí desde hace 6.000 años y de hecho se data que en Ecuador es donde se situaron los primeros cultivos de esta hortaliza a mano de los incas y de los aztecas. Y mucho antes. Después Juan Manuel nos va a contar todo eso. Es muy interesante porque de hecho el ají es utilizado para prevenir lo que son las gastritis, el cáncer de estómago, es muy bueno para todo eso. Una de las tradicionales platos típicos en la etnogastronomía es el plato de cuy,
¿quién de aquí? Bueno, ya sabemos quién, pero de los otros, ¿quién? No me miren, por favor. Exacto, no te estamos viendo, pero Sandrita, Elizabeth, Juan Manuel, Dani, ¿quién no ha comido un platito de cuy servido con sus papitas, su salsa de maní? Sí, Exacto. la lechugueta. Exactamente. Pues el cultivo de estos animalitos, la crianza de los cuyes, usualmente en las comunidades indígenas, estos animalitos crecen dentro de las viviendas. Están caminando entre la cocina, entre los cuartos, pues son pequeños, de fácil reproducción, alimentación herbívora y su carne es muy rica en proteína. Este plato ha sido alimento en la sierra ecuatoriana desde hace siglos, pero algo poco entendida por los extranjeros. Por ejemplo, en Estados Unidos no se los conoce como cuyes, sino como conejillos de indias, y hasta hace pocos años su consumo era prohibido, ya que se le consideraba como una mascota. Sin embargo, en festividades serranas no puede faltar un buen platito de cuy acompañado de papas y salsa de maní. Realmente delicioso. Aunque estoy segura de que actualmente ya no muchos de los jóvenes conocen este plato, deberían. Y por supuesto, ¿qué decir sobre la preparación de bebidas alcohólicas para fiestas y reuniones familiares? También, por ejemplo, el pájaro azul. Siempre escuchaba ese nombre y no sabía el por qué. Este es un aguardiente típico de la región interandina de Chimborazo, que es preparado a base de caña de azúcar. Tiene aproximadamente 30 grados alcohólicos. Es de un color azulado y entre sus ingredientes tenemos hoja de naranja, mandarina, anisado de caña y el ingrediente secreto, caldo y carne de gallina. De ahí es que se llama pájaro azul. Esta es una de las bebidas más preferidas por los turistas que visitan el carnaval. ¿Y el color azul? El color realmente ese es colorante, ¿no? Le ponen colorante añadido y por eso es pájaro azul. Pero lo de pájaro ha sido por la gallina. Yo tampoco lo sabía, fue muy interesante realmente. Actualmente se hacen hasta chocolates, se hace un montón de preparaciones con esta bebida. ¿Y qué hablar de las plantas raíces, tubérculos, vegetales que son propios de la sierra y tienen propiedades, hasta algunas, según las comunidades, tienen propiedades mágicas? Por ejemplo, la mashua. La mashua se ha encontrado en vestigios en cerámicas desde la época prehispánica. Se conoce que los incas comían mucho este alimento, ya que se le considera como un antiafrodisíaco, que disminuye la cantidad de testosterona y dihidrotestosterona en la sangre, por lo que esta baja el libido sexual. Chuta, eso creo que podríamos utilizar con algunos adolescentes. De hecho, creo que deberían poner en los almuerzos escolares un poquito nada más. Nada grave. Esto era usado por los guerreros incas, pues ellos decían que toda la cuestión sexual les desviaba de su verdadera misión, por lo que ellos comían la mashua y se olvidaban de sus mujeres en sus largas travesías. Actualmente también se lo utiliza para disminuir la inflamación en la próstata. Por sus características, podrían hasta prevenir dolorosas cirugías. El consumo de jícama, que es una raíz, un tubérculo que se lo come directamente, puede ayudar a las personas con diabetes, ya que los carbohidratos se acumulan en forma de insulina en vez de almidón, como la mayoría de raíces comestibles. Estas se consumen desde Azuay hasta Imbabura, pero en la actualidad está casi perdida. Algunas ONGs intentan promover su rescate. Y que hablamos de la quinoa. Creo que igual todos, aunque yo me incluyo, a mí no me gusta la quinoa. A mí tampoco. Ya somos dos. A mí sí. Sí, Claro. De puerco queda buena. Una Tres. sopita, Daniel también. 3 contra 2. Sí. Creo que es porque los abuelitos tenían antes la costumbre de darnos solo esa sopa, que llega el punto en el que dices, ya no. Pero detrás de esta quinoa existe una leyenda muy hermosa. Cuentan los nativos, antiguamente la gente aymara, que son bolivianos nativos del lago Titicaca, ellos cuentan que en tiempo de cosecha cuidaban sus chacras en las noches para cuidarse de los ladrones. Una noche le tocó un turno a un joven que pudo ver a mujeres tratando de robarse las papas que él había sembrado. Así que salió corriendo de su escondite y sonó la campana. El muchacho logró atrapar a una de estas mujeres, pero ella lo vio a los ojos y la cautivó. Así que al final huyó, salió corriendo. Luego
se transformó en un ave y voló hacia las estrellas. Al día siguiente, este muchacho fue en búsqueda del sabio cóndor en la cima de las montañas para que él mismo le lleve a lo alto del cielo, a las estrellas, para que pueda volver a ver a esta hermosa mujer. Una vez que encontró al cóndor, este se conmovió por su historia y él mismo lo llevó a ver a la joven estrella y encontró a esta mujer con la que vivió por 2 años, mientras que ella, en el cielo, la alimentaba con quinoa. Tiempo después, el joven se sintió triste y extrañaba a su familia, así que pidió regresar a la tierra para poder ver a sus padres. Subió en el cóndor y antes de partir, su joven estrella le dio semillas de quinoa para que compartiera con todo su pueblo, el pueblo indígena de los Andes. Y así el joven regresó a la tierra y esparció las semillas por todas las faldas y valles cercanos al lago. Así la quinoa se convirtió en el alimento y sustento de estos pueblos. Muy bonitas historias realmente que podemos encontrar. Qué hambre de quinoa. Y bueno, en la región amazónica, esta es una región natural del país conformada por un área aproximada de 120,000 kilómetros que corresponden al 43% del territorio ecuatoriano, más o menos. Habitan varias nacionalidades indígenas. Hasta la década de los 50 estaba prácticamente habitada por toda esta población indígena. Existen más o menos 12 comunidades, dentro de las que tenemos los cofanes, los secoyas, los shuar, los tagaeri, pues entre otros. Los indígenas que habitan en la selva tienen características especiales. Son pueblos que viven de la recolección, la caza, la pesca y de la incipiente agricultura itinerante. El uso y aprovechamiento del bosque constituye la base de su existencia, con el que conforman una unidad hombre-naturaleza. Las canciones y los cantos son también muy importantes. Cantar es un aspecto importante en estas culturas. Cada canción tiene su propio significado. Algunas canciones cuentan la historia de los antiguos, las celebraciones festivas, la guerra, la muerte. También los cantos hablan de las actividades cotidianas como la cacería, la pesca de los animales y cosas que lo han visto durante el día, la preparación de la comida y el cuidado de los niños. Por ejemplo, los guaraní tienen una canción que se llama Gorongane Meñante Kengi, que en español significa compartamos la comida. Y las palabras de la canción recuerdan el tiempo de compartir los productos de la chacra y los resultados de la cacería. Algunas nacionalidades, como por ejemplo los quichuas de la Amazonía, comparten igual tradición lingüística y cultural con los quichuas de la sierra. La cosmovisión quichua reconoce diferentes tiempos. Por ejemplo, el Unay, que es el tiempo mítico, remoto e indiferente donde tienen su origen las conductas sociales. El Callari Uras, que marca la época de los primeros hombres, los runas, y por lo tanto la historia. Y el Kunan Uras, que significa tiempo actual, que se remonta hasta donde alcanza la memoria. El principal espíritu de la selva es el Amazanga, conocido también como Sasha Runa, la esposa de la madre de la chacra o es la madre de la arcilla. Los quichuas de la Amazonía mantienen en la actualidad su cosmovisión, sus prácticas de medicina tradicional y sus costumbres, y la lengua, que es el quichua, que es la lengua de la comunidad, que les da un sentido de identidad cultural muy fuerte, aunque han perdido algunas manifestaciones de identidad, como por ejemplo su vestuario. Otra de las nacionalidades son los secoya. Su sustento básico es la hornicultura, complementada con productos obtenidos por la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Practican el culto yagué, que les ayuda a alcanzar el poder y el conocimiento, y es el medio para comunicarse con las fuerzas sobrenaturales. Para ellos existe un mundo subterráneo llamado la casa de la tierra, en donde viven los mortales y el mundo celestial. En los cofanes, esta es la única etnia propia de la provincia de Sucumbíos, que todavía vive allí. Su idioma es el Ingae. Se denominan a sí mismos como Ay, que significa la gente. Su subsistencia se basa en una agricultura itinerante complementada con la caza, la pesca y la recolección de frutos. Entre las prácticas más ancestrales que se encuentran son las chamánicas, basadas en la ceremonia de beber el yagué. Otra celebración importante tiene que ver con la maduración del chontaduro, una fruta de una palma llamada chonta, con la que hacen la chicha, que es la bebida tradicional del pueblo cofán.
Conservan en gran medida sus trajes tradicionales, que son símbolos muy importantes de su identidad. En la familia Cofán no existe una división rígida del trabajo. La mujer participa en todas las actividades. Los shuars, pues su idioma es el Shuar-Chichán y se denominan a sí mismos Unsuri Shuar, que significa gente de la montaña. Los pueblos Shuar y Ashuar se hallan étnicamente muy emparentados y conviven en territorios de Ecuador y Perú junto a otras etnias como la de los Aguaruna. Todos pertenecen a una misma familia lingüística. Es el grupo cultural más grande de la cuenca amazónica. Su agricultura es itinerante, usan la técnica de la roza y quema, practican también la ganadería. Hoy se hallan un poco sedentarizados, lo que ha modificado mucho su sistema sociocultural. Su cultura posee muchos mitos. Demuestran, por ejemplo, que el viento, los truenos, las estrellas, los animales y las plantas son reencarnaciones de almas que existieron en el pasado. Una de las figuras más sobresalientes es el Nuncuy, que es la diosa de la madre tierra. Podemos ver que tanto en la sierra como en el oriente, en la Amazonía, todo lo que relaciona a los saberes ancestrales es muy grande. No podríamos abarcar todo lo que realmente se hace. Pero en el Museo Etnogeográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hay una exposición permanente sobre la cosmovisión y el chamanismo. Esta muestra lo que pretende es informar sobre los rituales y el pensamiento indígena de la costa, sierra y Amazonía ecuatoriana. Hoy en día se trata de apreciar y valorar el conocimiento de los chamanes. En esta muestra aparecen elementos rituales, plantas medicinales, indumentarias y otros elementos que tienen que ver con la medicina ancestral que practican varias comunidades y varios pueblos en las diferentes regiones del Ecuador. Así que sería súper chévere que vayamos a ver esta exposición para conocer un poco más la parte de la cosmovisión y los saberes ancestrales de nuestro país. Solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas veces yo decirte hoy, ay, yo te quiero y no podría vivir si te vas, si ya no estás. Nosotros dos, solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Y pensar que tantas veces yo decirte hoy, ay, yo te quiero y no podría vivir si te vas, si ya no estás. Que si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros tres. Solo me resta decir adiós y que seas infeliz.
Acabamos de escuchar Si me vas a abandonar, cover por parte del grupo Los Chaucha Kings. Sus integrantes son conocidos músicos con trayectoria artística de 3 grupos quiteños, Cacería de Lagartos, Tombak y Crux en Karnak. Un estilo que fusiona géneros como el rock, el pop, la música latina y el autóctono. Esta es la propuesta de Los Chaucha Kings. Recordatorio de La Bicho Pregunta. Un vigilante de seguridad en una empresa muy importante. Por la mañana le cuenta a su jefe que ha tenido una pesadilla horrible, en la que unos ladrones entraban a robar y finalmente le disparaban y moría. Al recibir esta información, su jefe automáticamente lo despide. ¿Por qué? Esta es súper fácil. Uno de nuestros internautas, Stanley, nos responde porque el jefe está pensando en él y no quiere que se cumpla su sueño. No, digamos que no es la respuesta. Esperamos No otra. En un mundo utópico, sí. Exactamente. En su segmento Café y Tertulia tenemos como invitado a Juan Manuel Guevara. Juan Manuel Guevara Altamirano es escritor e investigador cultural independiente. Realizó sus estudios de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. También se ha formado en talleres de actuación, narrativa de la tradición oral, creación de guiones cinematográficos y sentido poético en el arte. Desde 1985 hasta la actualidad, ha registrado cuentos étnicos a nivel nacional y de Latinoamérica. Además, ha elaborado documentales de las costumbres y problemáticas ambientales de varias etnias de la costa, sierra y Amazonía ecuatorianas. Ha sido investigador en proyectos como Ichimbichos, especies de insectos y arácnidos que habitan el Parque Ichimbía de la ciudad de Quito, y el proyecto Insectos y Arácnidos en el Arte y la Cultura del Ecuador, financiado por el Ministerio de Cultura de nuestro país. También ha desarrollado exposiciones sobre macrofotografía de insectos y arácnidos urbanos. Ha escrito varios artículos y cuentos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, así como los libros El manglar es vida y 8 relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Juan Manuel, y gracias por compartir con la comunidad universitaria tu conocimiento en esta área tan interesante de los saberes ancestrales. Bueno, ¿y cómo nació tu interés por las ciencias sociales y específicamente por la antropología? Cuéntanos un poco. Bueno, mi vieja tenía una tremenda biblioteca y me pasaba leyendo, ¿no? Me recuerdo que estaba leyendo justo la Historia General del Ecuador de González Suárez, la primera edición. Estaba alucinado ahí y estaba buscando una laguna, Colaicocha, que supuestamente tenía una isla y ahí llevaban a los prisioneros, violadores, ladrones y les abandonaban en la época del Incario. Así que me fui a buscar esa isla, ¿no? Y nunca encontré, porque pensaba encontrar tesoros también. Y nada que ver. Bueno, en eso, como tenía una buena colección de música, un amigo me presenta a un chico porque estaba buscando King Crimson. Y bueno, yo tenía eso, ¿no? Y el Starless, me acuerdo. Y este chico estudiaba antropología. Yo le dije, estoy leyendo esto de arqueología. Y habían visto así, habían rozado algo, ¿no? Con respecto a González Suárez, que es un intelectual, fue un intelectual necesario cuando vos estás en las ciencias humanas, ¿no? Para leerlo. Y bueno, me fui para la PUCE y hablé con el profesor encargado, que es un excelente antropólogo y está viejo, Jorge Trujillo, que escribió, lo último que escribió es sobre la fanesca, un libro alucinante que les recomiendo.
Y ingresé, ¿no? Y me quedé y fue lindísimo, ¿no? O sea, las experiencias que tuve ahí, más lo que traía, ¿no? O sea, de mis viajes y cosas así. Previo a esto, yo le conocí a un sacerdote josefino que es toda una autoridad, fue toda una autoridad, Pedro Porras Garcés. Él hizo un estudio sobre los petroglifos en la Amazonía, ¿no? Y alguna vez yo estaba en Atolita, y en Atolita tenías vos cualquier cantidad de cerámica ahí botada. Yo recogí un montón, ¿no? Había un huaquerismo increíble, y eso logré filmar el 88 más o menos. O sea, parecía una isla bombardeada, ¿no? Así era de tan fuerte el huaquerismo, que ya era de larga data. O sea, el huaquerismo viene desde el siglo XVI, según Gartelmann, y sí le creo a este alemán. Es un rígido, riguroso investigador. Ya tiene como 90 y pico de años. Y el asunto es que traigo una pieza de un trípode. Y me voy donde el cura Porras. Y la puerta, sale él que me dice, ¿qué quieres, viejo loco? No, yo estaba jovencito. El loco era él, ¿no? Y le digo, tengo esto, de pronto le sirve. Y justo estaban haciendo una pieza de yeso, ¿no? Y esa calzaba perfecto. Estaba tan emocionado este sacerdote que me lleva a otro piso y me enseña toda una maqueta de una ciudad que había encontrado, pero no la quería divulgar, cerca del Sangay, ¿no? Estaban abriendo la carretera Guamote-Macas también, y estaban pasando el Parque Nacional Sangay, que tiene especies endémicas y en peligro y súper sensibles, ¿no? Pero les importó un pepino, igual construyeron el carretero. Y el asunto es que por ahí cerca estaban esas pirámides y él no quería darlas a conocer por el huaquerismo. Si no tenía la certeza de que la policía y el ejército iban a cuidar esto y tener los fondos necesarios, tanto del Estado ecuatoriano como del smithsoniano, él no daba a conocer esta. Habían 2 pirámides truncas de felinos, ¿no? Wow. Él me dijo, este es el jaguar macho, el jaguar hembra. Y él murió con eso, murió trabajando, murió ahí, le dio un paro cardíaco y se cayó sobre su mesa, ¿no? Entonces, no sé qué pasó. O sea, no está conocido, no ha sido publicado, divulgado, ¿no? Parece que no. Y Pedro Porras era una de las personas que apenas terminaba una investigación, publicaba. Era uno de los más rápidos y se los llamaba el arqueólogo de pico y pala, porque él estaba así, ¿no? Con un pico, o sea, no, era, ¿cómo se llama este método Ford? Que es de los años 50, que vos estás excavando y tu rollo minucioso así de cuidado es menor, es más, haces agujeros, ¿no? Eres horadas ahí. Entonces, pero tuvo también un montón de confrontación con algunos arqueólogos de otros lados que decían que está sacando información sin haberla investigado minuciosamente, ¿no? Pero igual, o sea, bienvenido a toda la información que él estaba sacando, ¿no? Ahora los petroglifos que vos ves en Archidona están siendo removidos sin ningún respeto técnico, sin nada, porque la expansión urbana está ahí presionando. Entonces, fue terrible ver esas máquinas, esas retroexcavadoras moviendo piedras, un poco más allácito. Y más allá estaba la cuestión, la gente que hace turismo con esto, que no hacía nada. O sea, la alcaldía tenía mayor poder que el aspecto histórico, el peso que tenemos, ¿no? Entonces ahí es una cuestión que nos está pasando con respecto a no solo a los bienes materiales, sino a los bienes intangibles, ¿no? Que es el idioma, la tradición oral y un montón de la naturaleza, ¿no? Y la imbricación profunda, la relación profunda que tenemos con ella, ¿no? El ser humano y lo que te rodea. Cómo te ha transformado también, ¿no?
Entonces, si vos tenías un río limpio y después le tienes un río sucio como en la zona Chachi, que eso estaba pasando por las madereras, y también los mismos chachis y los pueblos afros, que yo les vi lanzar pilas al río Cayapas, ¿no? O sea, ya se consumió y se iban a Borbón, compraban las cosas, regresaban. O sea, fue una alteración gravísima. O sea, el mundo occidental de consumo está alterando fuertemente pequeños grupos, y no necesariamente a ellos porque sí, sino porque muchas veces sus dirigentes son los que les importa un pepino y se dejan comprar por cualquier cosa, ¿no? Yo he visto eso, y tanto en los guaos como en la zona Chachi, ¿no? O sea, que vos pierdes zonas de territorio. Una vez me tomé Pildé, lo dijiste, ¿se puede decir Pindé o Pildé? Que es una banistera también, ¿no? Es menos fuerte que la ayahuasca. Y estuve en otro plano, ¿no? Ahí. ¿Viste los espíritus? No. Pero sentí dolor, ¿no? El río, la selva, y estaba en Pichillaco, que ahora ya se ha vuelto como un barrio pobre tipo Guasmo, así, con prostitución y todo. O sea, era un pueblo, no era un pueblo, cambió todo. Y el asunto es que cuando ya me pasó el efecto, estaba por ahí mirando, veo una casa abandonada y me metí porque me quería llevar las calabazas que vi para Quito, traerme acá, ¿no? Y la persona que me acompañaba, que era uno de los profesores y futuro dirigente de Pichillaco, me dijo, no, eso es de un muerto. Y yo, respetuoso, le dejé ahí mismo, ¿no? Pero después, 1 año o 2 años más tarde fui, y toda esa casa estaba arrasada porque había entrado la maderera, ¿no? Y lo más doloroso es que un amigo estaba de relacionador comunitario, ¿no? Y me dijo, tengo familia, ¿qué voy a hacer? Yo digo, pero ve lo que está pasando, si no era yo, era otro. Y esa es la disculpa, si no soy yo, es otro, y es otro, entonces arraso yo antes que el otro y me gano mi platita. Cuando se pierde toda lo integral, ¿no? Lo integral que está pasando, porque lo que te está destruyendo aquí en el río Cayapas, o estás destruyendo acá las piedras en Archidona, nos afecta a nosotros los ecuatorianos, porque son bienes intangibles, la naturaleza, es la biodiversidad que tenemos. Por eso nosotros sacábamos pecho, no éramos los máximos de los pocos países que tenemos una biodiversidad importantísima. Y ahora, ¿qué pasa, no? Les vale un pepino con todo lo que vemos con la minería a cielo abierto. Y justamente sobre eso noto que has trabajado en varias regiones del Ecuador, has estado en la Amazonía y has recogido desde muy joven cuentos étnicos de estas culturas, ¿no? Las que viven allí, los guaraníes, los shuar, los xiviá, los secoya. ¿Nos podrías contar básicamente en qué consiste esa cosmovisión indígena, esos cuentos, y cómo tú lograste plasmarlos en un libro que se llama 8 relatos mágicos de la Amazonía ecuatoriana? Y son 9. Son 9. Sí, bueno, pero pues le puse 8 porque el número 8 me parecía infinito. Ya chévere, ves, por ejemplo, esos detalles que nos cuentes aquí, que todos podamos conocer, porque está plasmado justamente lo que tú dices, ¿no? La naturaleza, los animales y las costumbres que tienen que ver con las culturas. El libro lo hice también en papel reciclado y cartulina reciclada, ¿no? Para mí era necesarísimo dar a conocer todo lo que estaba recogiendo. Es un poco complicado, ¿no? Porque tienes que armar primero una relación de amistad. Y luego cuando tienes vos el mito, porque básicamente son mitos. En la tradición oral vos tienes desde gastronomía hasta mitos de origen, que puse aquí mitos de origen. Y después, yo he visto a personas que los escriben muy técnicamente, muy antropológicamente, lingüísticamente, y es muy aburrido para el lector. Entonces, lo mío era hacer una difusión para todo nivel, que te lea un guagua de 6 años a un adulto mayor, ¿no? Y lo logré, porque alguna vez vi a alguien que estaba leyendo el cuento a un niñito de 5 años, ¿no? Qué bonito. Fue chévere eso. ¿No? Y también hicieron una obra de teatro en Europa, ¿no? Entonces,
Él sirvió de alguna manera esto, pero necesitaba poner ilustraciones para que sea atractivo también, ¿no? Y darle un carácter a la tradición, al mito. Y así fue como dentro de lo... También es el asunto de las platas, ¿no? O sea, te limitas, yo hubiera querido una cosa más grande, con más ilustraciones, pero todo es el dinero, pero se logró lo que se pudo y se lo hizo bien. Y quedó así, ¿no? Entonces... Este está escrito en español, pero también sabemos que ha sacado una versión reciente que está en alemán. Sí. ¿Por qué ese cambio tan tan brusco de idioma? Verás, alguna vez en Braunau, una señora de un centro cultural me dijo que quería mis relatos, porque lo estaba leyendo así de taller en taller. Y el rollo fue que no podía entrar la gente en París me compró esto porque estaba bonito, ¿no? Y por buenas gentes. Pero mi idea no era eso, sino entrar a la cultura mismo, o sea, que la gente forme parte de toda una competencia librera que hay, en este caso era para Austria, ¿no? Es para Austria. Y Alemania, bueno, pero Austria primero. Y que la gente conozca Austria siempre ha estado bien relacionado con Ecuador, desde la conquista mismo, ¿no? Y vos tienes un montón de información, de crónicas de austriacos que están depositados en el Archivo Nacional de Historia en Viena, ¿no? Entonces, se le trató, además, vi cómo los ilustradores de Europa del Este qué bestias, son increíbles para los dibujos, para las ilustraciones. Y estaban haciendo maravillas, ¿no? Y yo dije, tengo que competir con ellos. Y hablé seriamente con el amigo que hace las ilustraciones y decidimos hacer esto. Y además son países cultos. Claro. Entonces el vuelo es también, no solo haces porque amas tu país y quieres dar a conocer la tradición oral, el conocimiento de acá, sino porque también necesitas vender para vivir. Claro. Y eso no sucede acá, pues, o sea, es lastimosamente increíble. Creo que los ecuatorianos no leemos mucho, ¿no? O sea, se lee, pero cuestiones que tienen una propaganda, una publicidad increíble de afuera. Entonces vos dices Murakami por acá, estoy leyendo o sea, los bestsellers que vienen de afuera. Yeah. Pero lo de acá no es muy, muy conocido, ¿no? Ese es un pequeño freno. Entonces, es un gran freno, ¿no? Por ejemplo, este libro en una librería me siguen cogiendo el 50%. Ese es como que te estás enfrentando a un pirata, pues. Claro, no valoran lo que cuesta la obra, ¿no? O sea, ellos cogen porque está en estante el 50%. Y además, entre tal fecha y tal fecha debes ir a cobrar un cheque. Y si te atrasas un día y no te avisan si han vendido o no, ya debes esperar otro mes. Es una falta de respeto, pues, al autor. Claro, ¿no? sí. Entonces, me harté y es un libro que ha sido, este del manglar ha sido muy reconocido y incluso un científico de la PUCE, Tijite Bries, lo mencionó y lo publicaron en la revista Nuestra Ciencia, ¿no? Entonces, que se publica una vez al año, es súper prestigiosa la revista. Pero vos eres anónimo, ¿no? Total, o sea, cuando hice la exposición de esto en el Ichimbía, 5 días antes, ¿dónde están las fotos? Sacaron y quiero ver las fotos. Nadie me decía dónde, la habían puesto en un sitio donde había humedad y se doblaron y se hicieron pedazos. Oh, no. O sea, la idea era sacar de ahí y poner en otros sitios y que la gente aprecie, ¿no?, todo el esfuerzo que hicimos, y a los niños les encanta. Sí, veo que hay unas fotos hermosas sobre insectos y arañas, ¿no? Urbanos que Sí. hay en el Parque Ichimbía, aquí cerquita. Aquí cerca es un santuario, entonces, porque está rodeado, cuando vos le ves desde el aire, tuvimos la oportunidad de sobrevolarle en helicóptero para hacer las tomas, porque hicimos un documental con esto, y les cuento que este documental fue loquísimo, porque una amiga, su hijo
nació down y sin un brazo, ¿no? Y le puso en una escuela por Tumbaco, con otros niños que tienen parálisis cerebral y así. Y yo llevé mi documental de los ichimbichos, que dura 13 minutos, una filmación de los bichos. Y todos los guambras estaban horribles. Nadie me hacía caso y corrían por aquí, por acá. Estaban 2 monitores ahí que les querían atrapar y no se dejaban, ¿no? Hasta que el plan fue, pum, se cerraron las puertas, se apagaron las luces y todos se quedaron quietos. Y les fueron llevando a un lugar para que estén ahí frente a la pantalla y pasamos la película. Terminó la película y todos los chicos estaban abrazados, estaban felices, ¿no? Y una niña viene y me pregunta, así yo, ¿qué cosa? Porque salía una araña que parece como una X. ¿Y la araña X pica? Digo, no. Y así me preguntó 6 veces, ¿no? ¿Pica? No. No. Hasta que vino un monitor y les llevó. No, fue lindísimo. Y además se portó súper bien la rectora porque nos invitó a comer y fue lindísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de llegada a la gente fue... En el 8:30 también le pasamos ese y era otro tipo de gente. Así en algunos lugares. Entonces, vos llegas de alguna forma. Cuando hicimos la exposición en el Ichimbía teníamos como 8,000 visitantes en 2 meses. Y estamos seguros que unos 5 niños de ahí o jóvenes se interesaron, por lo menos. O sea, sí es un buen número para que 5 estén interesados en eso. Y lamentablemente los ¿cómo se llama? Los que entregas en las exposiciones. Los trípticos. Los trípticos. No, era más. ¿Manuales? ¿Cómo es? Bueno, esta información, que los folletos, sí, no fueron suficientes, ¿no? Pero se publicó. Había un periódico que se llamaba Culturas. Deben haberlo conocido. Se repartía gratuitamente de parte de la Secretaría de Cultura del municipio. Y dejó de repartirse. Nosotros ya escribimos 4 artículos ahí y que teníamos seguidores. Eso era lo lindo. Porque lo hice con mi amiga Valeria Granda, que ella es entomóloga. Y el asunto es que el dinero que se iba para este periódico se fue a la campaña de política de Barrera contra Rodas y algo así. Chus. O sea, la cuestión cultural vale un pepino, se recorta, es lo más fácil, y le das a los políticos para que hagan sus campañas, ¿no? ¿Quién protesta, no? O sea, es una cuestión tan, no sé. Claro, es algo que absurdo. No se conoce, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y es lo que está pasando en la Amazonía también. O sea, hay una expansión urbana y adiós los petroglifos. Los petroglifos son sumamente importantes, ¿no? Y lo encuentras en todo lado. El grupo indígena que se topó con Orellana, que fue el primer gobernador en Guayas, y hablamos del grupo del siglo XVI, ellos dijeron que sus abuelos, sus ancestros, venían de la Amazonía. Entonces estamos hablando de todo un proceso de migración por generación. Generaciones hasta llegar ahí y asentarse. El tipo aprendió el idioma de ellos y en el Napo pudo hablar se topó con un grupo humano que hablaba el idioma que aprendió en Guayaquil. O sea, una locura, ¿no? Y el asunto es que el delta del Amazonas tiene la cerámica más antigua, supuestamente del lado este. Están compitiendo, ¿no? Unos rusos ahora están viendo la de Valdivia, sí es la más antigua de América, pero están viendo en el delta del Amazonas una también súper antiquísima. Hablamos de 6,000 años atrás. Entonces, los ríos son importantísimos y cuando vos ves la densidad de población, de poblamiento sobre el Amazonas, es amplia también, ¿no? Y ha habido unas dinámicas que supuestamente los mitos que he recogido aquí, de pronto, si lo hacía unos cientos de años atrás, no eran de los Shuar ni de los Achuar, ni eran de otros grupos, porque están en movimiento constante. Sí, realmente es una información bastante amplia, ¿no? Y que nos quedaríamos aquí horas y horas hablando contigo. Podríamos dedicar un programa entero a conversar con Juan Manuel. Realmente, y es interesante el tema, ¿no? Sí, es bastante interesante, pero bueno, el tiempo nos apremia. Por eso queremos agradecerte infinitamente por la entrevista. Super. Y pues
invitarte para un nuevo programa en donde pues sigamos Con mucho conversando gusto. sobre estos temas que son nuestro patrimonio, ¿no? En el Ecuador. Muchas Es nuestro gracias. patrimonio y realmente hay que protegerlo de alguna manera y sobre todo, pero no quiero ser pesimista, pero tenemos unos políticos que son de aperros y de última, entonces ya no sé qué decir. No, esa frase podría servir en cualquier momento de la historia del Ecuador, creo. Agradecemos mucho por Te tu tiempo de agradezco. habernos visitado, Juan Manuel. Y bueno, seguiremos conversando sobre todo el valor cultural que tenemos en el país y que lamentablemente estamos perdiendo. Con mucho gusto, cuando quieras, y espero también conseguir los fondos para seguir, porque estamos en insectos y arácnidos en el arte ecuatoriano. Es una Qué investigación interesante. loca que estamos haciendo en todo el país, Qué chévere, pero qué no chévere. tenemos los medios para publicar ni terminarla. Se pero bueno, parece a hacer ciencia. Muchas gracias, Juan Manuel. súper. Le recordamos por última vez la bicho pregunta. Un vigilante de seguridad en una empresa muy importante. Por la mañana le cuenta a su jefe que ha tenido una terrible pesadilla, en la que unos ladrones entraban a robar y finalmente le disparaban y moría. Al recibir esta información, su jefe automáticamente lo despide. ¿Por qué? Verónica, una fiel oyente, también nos dice porque el jefe es mal pensado y sospecha del trabajador, que piensa que él es el principal implicado en un posible robo. Casi, de hecho, también, obviamente, si estamos diciendo que es un vigilante nocturno y le cuentas al jefe que estabas soñando, quiere decir que en vez de estar vigilando, estabas dormido. Así que usualmente eso es un motivo para que te despidan en ese instante. Hasta un próximo programa y una próxima bicho pregunta. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde traeremos más novedades. Síganos siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro canal de YouTube también pueden ver este y programas anteriores, y pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en el correo humanosyotros@gmail.com. Hasta la próxima semana, Radio Escuchas. Espero que el programa de hoy les haya gustado muchísimo. Recuerden que este programa se retransmite por la Radio Universitaria Online los días viernes de 10 a 11 de la mañana y su reprise los martes de 15 a 16 horas. Les deseamos a toda la comunidad universitaria que el inicio de actividades académicas del próximo lunes sea venturoso para todos. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Esta hora de divulgación científica será hasta el siguiente viernes y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.